Jeffrey Dahmer no era un humano. Por lo menos carecía de las cosas más básicas para ser considerado como tal. Además, él poseía pensamientos, deseos, motivaciones que no podemos entender. Y mucha gente no se dio cuenta a pesar de todo. Nadie sospechó todo lo que se encontró después en su casa. Tenía la apariencia de un sujeto tan normal que podría haber sido un conocido, un amigo, un familiar. Y nunca... de esa persona que nunca sospechas. Durante el juicio, Dahmer fue diagnosticado cuerdo. Esto quiere decir que ir a una institución mental no era una opción para él. Eso no quiere decir que la mente de Dahmer no estuviera afectada. De hecho, le diagnosticaron múltiples trastornos. El día de hoy te traigo un listado de todos aquellos que son más mencionados o sobre los que hay más consenso acerca de él. Sin más que decir, bienvenidos al iceberg de trastornos mentales de Jeffrey Dahmer. Comencemos. Enfermedades mentales existen muchas. Se habla de más de 400 que están clasificadas en 19 tipos, según este manual. Y de esos 19, Jeffrey tenía enfermedades hasta en 7 de estas categorías. En el primer nivel hablaremos de enfermedades que están hasta en 3 de estos grupos. Parte del espectro del autismo, el Asperger está relacionado con problemas en el desarrollo. Posiblemente esto haya tenido relación con la madre, dado que ella tenía problemas mentales. E incluso se dice que estuvo bajo medicación durante su embarazo. Definitivamente hay precedentes para sostener esto. Esta enfermedad se habla por la dificultad para la interacción que tenía Jeffrey y sus intereses limitados, síntomas comunes en esta enfermedad. Jeffrey era aislado y uno de los pocos intereses que llegó a tener fue la taxidermia. Aunque la infancia de Jeffrey fue bastante dura, no hay razones para creer que fuera solo la negligencia de sus padres o el bullying que recibió en el colegio la razón principal de los problemas futuros. Pero sin duda dejó marcas en Dahmer que podrían haber contribuido a su alcoholismo, así como su miedo intenso al abandono, ya que recordemos, cuando aún era bastante joven, sus padres lo abandonaron. No es raro, las personas que son más propensas a desarrollar un alcoholismo son personas con un fuerte sentimiento de vacío o ausencia. Aquí hablamos de algo particular. Se dice que la mente de Jeffrey Dahmer era un misterio. Y es verdad, ya que este trastorno es dado a aquellos que aún padeciendo condiciones clínicas, es decir, algo que genere problemas a alguien para vivir normalmente,
no llega a cumplir con todos los requisitos para un trastorno en específico, pero quienes lo padecen suelen mostrar conductas muy poco habituales a partir de la adolescencia hasta la edad adulta, lo cual parece muy específico para Jeffrey. Llegados a este punto, empezaremos a ver cómo la mente de este sujeto está bastante plagada de enfermedades. A esto en medicina se le conoce como comorbilidad, y Jeffrey es un caso especial de esto. La comorbilidad es una situación en la que más de un trastorno está presente en una persona. Y a menudo estas suelen estar relacionadas entre sí, alimentándose unas a otras. Algo parecido a lo que se puede ocurrir con la obesidad. Un cóctel de trastornos en el que aún un trastorno que en principio no es un peligro empeora la situación general. Esta parte está principalmente dedicada a trastornos de personalidad, el grupo más grande de trastornos. Considerado uno de los peores trastornos de personalidad, aquel que lo padece tiene grandes problemas con respecto a cómo se sienten consigo mismos y o con los demás. Uno de los mayores rasgos es el miedo al abandono, junto a una autoimagen inestable, impulsividad peligrosa, sentimientos crónicos de vacío, ira intensa, ideación paranoide o síntomas disociativos severos relacionados con el estrés. Nuevamente, los traumas que pudo sufrir Jeffrey en la infancia juegan un papel clave. Al no parecer tener ninguna importancia para su madre y encima ver cómo ésta trataba de quitarse la vida a pesar de tener 2 hijos y tener un padre evitativo, mezclando eso con sus continuas peleas, crearon en Jeffrey serios problemas que son un importante factor de riesgo para este trastorno. Este punto es uno de los más acertados y con más consenso sobre Jeffrey, como los 2 siguientes que veremos a continuación. Catalogado como otro trastorno grave, afecta significativamente la conducta de quienes lo padecen, volviéndolos excéntricos, inadecuados a su contexto. Del mismo modo, los pensamientos se distorsionan, volviéndose fantasiosos. Este trastorno es un alejamiento de la realidad. Todo esto se traduce en una reducida capacidad para las relaciones cercanas. Las dificulta, siendo este el modo en que este trastorno afecta más a las personas que lo padecen, los aísla. Jeffrey refleja claramente todo esto, habiéndose vuelto un tipo solitario, con pensamientos acerca de zombies y experimentos para nunca ser abandonado. Es muy seguro que sepas algo de este trastorno. Trastorno antisocial, más conocido como sociopatía, junto con la psicopatía, son trastornos muy conocidos. Precisamente quizás gracias a personajes como Jeffrey, John Wayne Gacy o Ted Bundy. Es
es esa característica y peculiar falta de empatía lo que las hace tan llamativas. No en vano, son de los trastornos con más apariciones en el cine, la literatura u otros medios. Las anécdotas y leyendas que giran en torno a este trastorno son múltiples, variadas y en muchos casos escalofriantes. Y aunque exista mucho mito alrededor de ellas, muchas cosas también son verdaderas. Una falta de empatía puede en muchos casos llevar a un individuo a realizar los peores actos. Sabiendo esto de antemano, puede resultar muy incómodo tratar con una persona que sufra de este trastorno. Cabe aclarar algo importante, y es que ambos términos antes mencionados, aunque sean muy parecidos y aunque a veces se usan como sinónimos, no son iguales. De este modo, Jeffrey no sería considerado un psicópata, sino más bien un sociópata. Y al revés con alguien como Ted Bundy, quien sería un psicópata y no un sociópata. Y aquí te van unas comparaciones. Mientras que un psicópata nace con su trastorno debido a alteraciones cerebrales, los sociópatas son trastornados por su ambiente o experiencias traumáticas. La forma de actuar de un psicópata suele ser mucho más fría y calculadora. Un psicópata, en cambio, tiende a ser mucho más impulsivo y emocional. Aunque Ted Bundy era un monstruo, fue capaz de establecer relaciones sentimentales con mujeres. Incluso después de ser capturado, se casó y tuvo una hija. Manipulación. Un psicópata no puede tener conexiones genuinas. Sin embargo, pueden calcular muy bien las respuestas de otras personas, teniendo una ventaja para interactuar con otros. Sin embargo, un sociópata tendrá siempre grandes dificultades para las relaciones. Cada vez más común, cada vez se le intenta dar más visibilidad. Y aún así, parecemos seguir yendo en la misma dirección. Depresión. En algunos diagnósticos se ha llegado a mencionar a la depresión. Y si recordamos, Jeffrey llegó a decir en entrevistas cómo llegó a un punto en el que ya nada le daba satisfacción. Y es perfectamente factible si pensamos en todos los demás problemas mentales que lo facilitarían. Y aunque Jeffrey fuera un monstruo, él también sufrió por su propia cabeza. Llegó a decir que ojalá estuviera muerto y que no merecía vivir. Y no se trata de justificar o no se trata de victimizar a Jeffrey, pero detengámonos un segundo a imaginar el sufrimiento que conlleva padecer todos estos trastornos. Sin duda, nadie quisiera vivir esa clase de vida. En mi opinión, creo que sentir lástima por eso no es algo loco. Solo es algo que nos hace más humanos que él. ¿Qué tan dañada puede llegar a estar una mente? El cerebro es frágil. Un golpe en la cabeza
puede dejarnos paralíticos de por vida. Un evento trágico puede afectar por siempre la manera en que percibimos el mundo. Un desbalance químico puede hacerte imposible disfrutar la vida. También el cerebro humano es muy complejo. Determinar con absoluta precisión el estado, la actividad de cada uno es imposible. Por lo tanto, un daño no solo es irreversible, sino que las consecuencias son impredecibles, desconcertantes y a veces aterradoras. La necrofilia es un trastorno parafílico muy perturbador. El cómo puede llegar a aparecer este tipo de desviación es un misterio. En el caso de Jeffrey, es muy probable que esté relacionado con el deseo de control, satisfacer una necesidad sin experimentar rechazo o resistencia, así como también el evitar relaciones interpersonales. Jeffrey llegó a consumar el atroz acto de la necrofilia en múltiples ocasiones. Buscó a hombres en bares, los engañaba, inventaba historias, buscaba pretextos para llevarlos a su casa y cuando estaban ahí, los mataba. Jeffrey parecía tener una imperiosa necesidad de llevar a cabo este acto. Racionalmente, Jeffrey entendía la diferencia entre el bien y el mal. Jeffrey sabía que lo que hacía no estaba bien. Por eso se ocultó, por eso fingió. Engañó a la policía, pasó desapercibido mucho tiempo. Era su secreto. La razón por la cual Jeffrey podría haber ignorado esa voz que le decía que lo que él hacía era malo puede deberse a un impulso incontrolable, un instinto que apagara su lado racional, algo que conllevaría sentimientos de culpa o arrepentimiento después de los actos. Puede que simplemente Jeffrey no sintiera nada. Es desconcertante cómo ambas cosas pueden ser probables. No es un trastorno mental en sí. Sin embargo, es resultado de ellos, específicamente de los relacionados al espectro de la esquizofrenia. Según una teoría, este comportamiento se desarrolla como una adicción a partir de una fantasía recurrente en la cabeza de un enfermo. En el momento en el que se lleva a cabo dicha fantasía, el cerebro de esta persona experimentará una reacción parecida a la de inhalar una línea de cocaína. Las fantasías, delirios, pensamientos recurrentes de Jeffrey fueron evidentes para todos. Ideas que lo persiguieron por mucho tiempo. Y cuando por fin probó el sabor de la sangre, ya no pudo detenerse.
Finalmente, Jeffrey fue capturado el 22 de julio de 1991. Alguien había conseguido escapar. Y mientras la serie de asesinatos de Jeffrey llegaba a su fin, en algún otro lado, otro loco salía a las calles, a punto de cometer su primer crimen, repitiéndose esta clase de historia en un ciclo sin fin. Voy a terminar con esto. Vivimos en un mundo en el que estamos desprotegidos a saber las verdaderas intenciones de las personas. Vemos miles de caras, intercambiamos palabras con muchas personas a diario, sin nunca saber lo que se esconde realmente detrás de esas caras. Sobre Jeffrey solo me queda decir: descansa en paz, infeliz.